gracia nos permite compartir algo que sea de bendición y un aprendizaje para nuestras vidas, porque lo necesitamos. El tema que me toca hoy es ¿quién es Dios? Y ustedes comprenderán que es un tema muy amplio, muy complicado, tiene muchas variantes, hay mucho que decir a este respecto. Y pues entre las personas más saben, que yo no es mi caso, ¿verdad? Pero entre las personas más saben, más pueden hablar y decir y comentar acerca de quién es Dios. Yo haré un pequeño resumen, esperando que nos ayude a poder entender cómo conocer a Dios. La palabra de Dios dice en Jeremías: dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni se alabe el valiente, ni en su valentía se alabe. Perdónenme, es que batallo con mis ojos y ya se los he comentado, ¿verdad? Y aunque tengo la letra grande, de repente se entrinca. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo creo que son cosas que son muy importantes para la humanidad: sabiduría, valentía y riqueza. Y probablemente mucha gente que tiene esto dice: yo me las sé todas, yo tengo todo conmigo. Pero aquí el Señor les dice: no se alaben en eso, es vano, no significa nada. Alábense en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y esta es la parte que es importante para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice, y esta es una razón por la que este tema es muy relevante para nosotros, porque la palabra de Dios dice: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Esto significa que tenemos de parte de Dios una advertencia sumamente importante. Debemos pensar en Él, porque Él está airado todos los días contra nosotros que somos pecadores. Porque el pecado para Dios es algo que le motiva al enojo y a la ira. Probablemente nosotros estemos acostumbrados a pensar que la maldad pues no es tan mala, y que si alguien hace daño pues no es tanto el daño, y que hay que ser humanistas y perdonar a todos. Pero Dios no lo ve así. El daño que se hace contra una persona, el daño que se hace en la maldad, en el pecado, en estas cosas que ofenden a Dios, a Él le llenan de ira. Porque nuestra creación fue hecha no para eso, no para estar en esas condiciones de maldad, sino en condiciones de justicia, que es donde realmente hay gozo y abundancia para las personas. No puede mirar con indiferencia hermana. ¿Quién es Dios? Alguien que no puede mirar con indiferencia el mal. La palabra de Dios también nos enseña que no hay nadie como Dios. David decía en el Salmos 86: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Perdón, déjenme poner esto porque si no... No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y te adorarán, y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia. Esta otra semblanza que nos da David aquí, vemos la grandeza de Dios. Vemos cómo Él al final atraerá a todas las naciones hacia sí, y todas las naciones que hubieran sido salvas
adorarán al Señor por los siglos de los siglos y estarán delante del Señor. Pecadores como nosotros, aspiramos a estar ahí un día por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Esto nos abre en dos aspectos. Está la ira de Dios, está que Él está irado con nosotros, pero por el otro lado es un Dios compasivo, lleno de piedad, compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia. Esto es bueno para nosotros y nos conviene saberlo. Esa es una verdad de quién es Dios. Esto es algo muy importante. Nuestro Dios se ocupa de nosotros con misericordia. Y esto es una verdad clave también e importante para nosotros, porque de lo contrario, Dios descargaría su ira sobre la humanidad. Y nadie le podría culpar o acusar de nada. Así que para nosotros conocer a Dios es importante, porque sabemos que toda esta carga de culpabilidad y de pecado es una carga para nosotros, que tendremos tarde o temprano que enfrentar un día delante de la presencia de Dios. El señor W. Tozer decía que nuestra idea de Dios es muy importante y debe aproximarse lo más posible al verdadero ser de Dios. Es algo de inmensa importancia para nosotros y para nuestro día a día. Así que algo que debemos hacer pues es conocer quién es Dios. Ahora, ¿dónde conocemos quién es Dios? Como ustedes se dan cuenta, he estado citando algunos pasajes de la Escritura. ¿Dónde conocemos de Dios? ¿Cómo sabemos acerca de Él? ¿Cómo sabemos todo esto de lo que Él quiere? A través de su palabra. En su palabra nosotros encontramos la enseñanza que nosotros necesitamos acerca de Él. En Efesios la palabra de Dios dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está el fundamento de los apóstoles y profetas, donde está la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, y todo esto está en el fundamento que nos dejaron en las Escrituras los apóstoles y profetas, y ahí es donde nosotros debemos ir para encontrar a Dios. La humanidad siempre ha tenido todas las diferentes naciones y pueblos que ha habido en la antigüedad y el tiempo presente. Pueden idear acerca de Dios, pueden tener algunos pensamientos acerca de Dios, pero ninguno de esos estará en el lugar en donde realmente podemos conocer quién es Dios, sino solamente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Porque esta es la revelación que Él nos dio, es la revelación que nos dio para que nosotros podamos conocerle y qué es lo que Él quiere. Cuando vamos a las Escrituras, pues encontramos muchos aspectos que son importantes. Aquí voy a tratar de dar algunos de los aspectos, de los muchos que hay, pero que considero que son claves para conocer a Dios dentro del testimonio de lo que está en su palabra. Y la primera cosa que tenemos que pensar que es importante es que el hecho de que Dios nos haya dejado su palabra con Antiguo y Nuevo Testamento. Son dos cosas claves. El Antiguo Testamento es como una introducción a los pensamientos, al ser de Dios en relación con Israel, en relación con los hombres, y vemos ahí la obra de Dios, su poder, la creación, pero también su molestia y su enojo contra el pecado y contra la maldad. Y entonces ahí en el Nuevo Testamento observamos esto, pero luego encontramos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos las verdades de la redención de Dios por ese pecado que nosotros hemos estado cometiendo como humanidad a través de los siglos, pero ahí hay una solución que Dios en su misericordia y porque es lento para la ira nos ha traído
para bien. Algunos de los aspectos que podemos encontrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son un complemento uno de otro, es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos muestra esa relación de Dios con el pueblo de Israel y observamos cómo estaba. Es intensa, es cercana, Dios está presente, Dios les exhorta para que sean bendecidos haciendo las cosas que a Él le agradan, pero también los reprende porque hacen las cosas contrarias a lo que a Él le agrada. Cuando ellos quitan la justicia, cuando ellos quitan la verdad, cuando ellos quitan aquellos aspectos de comportarse honradamente unos con otros, esto le desagrada a Dios y entonces los exhorta y los reprende. Cuando no lo siguen, cuando no obedecen, cuando no hacen las prácticas de los sacrificios, estas cosas son las que a Dios le desagradan, porque seguir a Dios es el máximo bien para nosotros. En las Escrituras encontramos ese bien tan completo que tenemos con Él. En el Nuevo Testamento nos muestra pues que Dios busca una relación especial con todos los hombres por medio de Cristo. A pesar de ser nosotros pecadores, a pesar de ir en contra de Dios, a pesar de ser dignos de que seamos calcinados por el fuego de la ira de Dios, Dios quiere comunión con nosotros. Dios está buscando adoradores y adorar a Dios es el máximo bien que los hombres podemos tener. Aunque muchos piensen que hay otras cosas en donde uno puede tener alegría y gozo y abundancia y bendición, no es ahí. Está en la búsqueda, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, es donde uno puede encontrar la plenitud y el gozo de la vida. Una de las cosas que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento es acerca de la ley que el Señor les dio a los judíos. Él les entregó la ley, los mandamientos, y se los entregó para que ellos entendieran que son pecadores, que no es fácil, que no es sencillo, que no es posible una comunión entre pecadores y un Dios santo. Pero entonces el Señor lo que hizo en el Antiguo Testamento fue dar los sacrificios. Entonces ahí a través de las Escrituras del Antiguo Testamento vemos que si los hombres quebrantaban la ley, entonces había un sacrificio que ellos tenían que ofrecer. Si hacían algún daño a alguien, si faltaban en algo al Señor, entonces había un sacrificio que ellos tenían que cumplir y entregarlo ahí al Señor para que aquel pecado quedara cubierto. Había que derramar sangre. Entonces esto era una parte importante dentro de lo que los sacrificios presentaban. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos habla acerca de que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado. Aquellas leyes que se quebrantaban se cumplían o se cubrían con sacrificios humanos, sacrificios de animales, pero el sacrificio de Jesucristo era el que verdaderamente, ya en el Nuevo Testamento, iba a traer la claridad y la solución que Dios tenía en Cristo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Por ejemplo, en Romanos 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algo que es admirable aquí es que cuando hemos venido a Cristo y nosotros creemos en el Salvador, en el Nuevo Testamento, en su enseñanza, creemos en el Señor Jesucristo, en su salvación, encontramos que Dios nos justifica y esa justicia queda resuelta, ya no hay ningún otro pecado. Cuando dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
queda establecido que nosotros entramos a una nueva forma de vida y a una justificación que no depende de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo Jesús. La justicia de la ley se cumple en los que han creído en Cristo como su Salvador personal. Hay una comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento entre la ley que no ayuda, la ley demanda, los mandamientos de Dios solamente exigían, a lo que pasa en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando hemos creído en la salvación del Señor. Viene el Espíritu Santo y nos da la fuerza para cumplir, para andar en los principios que agradan a Dios. Hay una nueva fuerza, hay una nueva capacidad, está la presencia del Espíritu Santo quien nos motiva para andar en los caminos del Señor. Ya no es algo que yo tenga que hacer por mi voluntad, sino es algo que por el poder del Espíritu de Dios se cumple en mí. Nos da esa fuerza para andar en los caminos del Señor. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento fueron interrumpidos cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Ahí se terminó aquellos sacrificios que representaban el Calvario, representaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces se cumplió ahora que es Cristo, la verdadera razón de aquellos sacrificios, el que se viene y muere en la cruz y satisface las necesidades de Dios, de limpiar el pecado, para que el Señor sea en paz cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. El sacrificio perfecto del Señor Jesucristo hace posible que no más sacrificios se tengan que hacer, porque ese es el sacrificio que aquellos sacrificios del Antiguo Testamento representaban. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios tiene mucho cuidado por su pueblo y está con él en todo momento, a pesar de que era un pueblo rebelde. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Dios tiene un gran cuidado por su iglesia. Ese pueblo suyo es ese pueblo que Él ha hecho propio, ese pueblo con el que Él se ha identificado, que es la iglesia. Veremos algo más adelante. La Biblia también nos habla de la persona de Dios. Vemos que no es una fuerza bruta, sino que es un ser, es una persona que piensa, siente, planea, actúa, ama, se enoja, llena de ira. Vemos ahí está ese carácter de Dios, pero también vemos que Él busca el bien de sus criaturas y no es una fuerza irracional, es Dios, el ser de Dios está interesado en nosotros, nos creó y no se ha ido, está ahí metido de una manera intensa con toda la humanidad. Dios amaba a su pueblo, como vemos a través de las Escrituras. Había una relación en el Antiguo Testamento que era cercana con las personas. Las personas podían disfrutar y gozar de la relación con Dios, acercarse con Él, declararle sus necesidades, hablar de sus problemas, decirle de sus miedos, pedirle protección suya. Encontramos todo esto, pero faltaba cierta intimidad que no estaba en el Antiguo Testamento todavía, una intimidad más cercana. En las Escrituras encontramos que en el templo estaba el lugar santísimo, había que hacer el sacrificio en la entrada, en el altar del sacrificio, y luego los sacerdotes se lavaban en el agua del agua, y luego entraban al lugar santo, y el lugar santo estaba dividido por una cortina del lugar santísimo.
yo pienso que los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, era como si estuvieran en el lugar santo. Ahí podían disfrutar, orar del incienso, del altar de la oración, de la comunión del pan. Podían tener todo esto, pero faltaba la intimidad del lugar santísimo. No había llegado eso, hasta que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y entonces dice la palabra de Dios que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba abajo y quedó abierto el lugar, para que nosotros pudiésemos, para que los creyentes en Cristo Jesús pudieran no solamente estar en el lugar santo, sino más, en el lugar santísimo. Así que la cercanía, la relación que tenían David y los hombres del Antiguo Testamento era una relación cercana, y la disfrutaban y gozaban de ella. Pero faltaba esa otra parte que tenía que llegar posteriormente, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y entonces se abrió el lugar santísimo y queda listo para que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y esto es muy significativo, porque los creyentes del Antiguo Testamento no tenían esta posibilidad. Ellos no le decían Padre al Señor. Pero nosotros, que venimos a Cristo como nuestro Salvador personal, creemos en Él, entonces Dios nos acerca a ese lugar santísimo, en donde tenemos una comunión estrecha con el Padre, de tal manera que podemos decirle: Abba, Padre. Abba era la expresión del niño pequeño que iba al encuentro de su padre y le decía: Papi. Imagínense, cada uno de nosotros podemos acercarnos a Dios en tal comunión, en tal intimidad, que podemos decirle: Papi, mi Padre Celestial. Esto es importante. Pero no lo vamos a hacer si no lo sabemos, y la única manera de saberlo es por medio de las Escrituras, de la palabra. Esta intimidad es muy importante. Dios es una persona, ¿y qué persona? Él es Señor soberano, el creador del universo, el redentor de nuestras almas, el Rey de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el que la ira es digna de ser temida, pero para nosotros, por causa de Cristo, es Papá, Papi. Pensemos en esto, hermanos. Al estar reunidos aquí esta mañana, estamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Probablemente alguien diga: yo no creo. Pero Dios te busca. Yo no creo, pero Dios está preocupado por ti. Yo no creo, pero entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para poder acercarse y tener esa relación con Él. La palabra de Dios también nos presenta una verdad importante para conocer a nuestro Dios, que es cuando habla de la Trinidad. Encontramos desde el Antiguo Testamento que ahí hay una unidad de personas cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También encontramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, cuando dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y pues dicen los comentaristas que la palabra uno es la palabra usada para una unidad que concentra varias partes. Es algo así como la unidad de un racimo de uvas. Es un racimo, pero tiene muchas uvas. Entonces, en el Antiguo Testamento observamos esta manera de expresar la Trinidad, sin decir la Trinidad, pero la manera de expresar que en Dios hay varias personas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces ahí en el Nuevo Testamento encontramos con una revelación muy definida y muy clara que la Trinidad, ahí sí nos dice que son tres y quiénes son. Y nos habla de que el Padre existe, el Hijo existe y el Espíritu Santo existe. Y cada una es distinto en naturaleza. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Padre, ni el Espíritu, ni el Hijo son el Espíritu Santo. Son independientes, pero están unidos y así existen desde la eternidad. Nadie los creó, están ahí presentes, ellos son la causa de vida. Podía no haber nada, pero no es así. Ahí hay un Dios, verdad eterna, verdad completa, no le falta nada. Ahí está Dios. Es un Dios trino, es un Dios que creó a la humanidad, es un Dios que ama a la gente, es un Dios que trajo el sacrificio de Jesucristo para morir en el Calvario, para salvar a las personas. Es un Dios que tiene interés en las personas para que vengan a su conocimiento. Ahora, hay algo aquí muy importante, que Dios buscó la encarnación. Y esta es una verdad fundamental de la palabra de Dios. La encarnación es importante, porque Dios no solamente quedó afuera, sino que se comprometió, hizo un compromiso con la humanidad y vino a este mundo para hacerse hombre. Dice, por ejemplo, en Hebreos 10, respecto de la encarnación, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, miren ustedes esto, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Y dice un poquito más adelante el pasaje, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Con toda claridad la palabra de Dios nos muestra el interés de Dios Padre, de Dios Hijo y la comunión con el Espíritu Santo para venir a este mundo y encarnarse. Aquí está la razón por la que Cristo vino y se humanó como un bebé, llegó a este mundo y creció y mostró el amor de Dios y el carácter divino en todas las cosas que Cristo hizo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito, Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí Dios se encarnó en Cristo Jesús para mostrarse a nosotros en su amor, en su interés, sacrificándose en la cruz del Calvario por nosotros y resucitando al tercer día. La palabra de Dios dice que Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren ustedes, no solamente dejamos de ser pecadores por la redención en Cristo, sino que nos volvemos sus hijos, engendrados por el Padre.
Esta intimidad es la intimidad familiar que no tenían los demás en el Antiguo Testamento, pero que nosotros podemos disfrutar día con día en nuestra vida, porque nosotros somos ahora engendrados por Dios, hijos de Dios, para una comunión íntima con el Padre Celestial. Por eso podemos decirle, Abba Padre, porque Él ha hecho esta obra maravillosa. Se encarnó con ese propósito, llegar hasta nosotros y morir en la cruz del Calvario, y que los que creyeran en Él fuéramos hechos hijos de Dios. Dios no solamente tiene sus hijos, sino que sus hijos formamos también un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. El Hijo existía desde la eternidad, pero aquí vemos en Hebreos 10, que cita el pasaje del Antiguo Testamento, vemos ahí la determinación del Padre y del Hijo para venir y tomar un cuerpo para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ese Cristo que apareció estaba determinado desde antes de la fundación del mundo para venir a tomar la carne del ser humano. Pero es admirable también que no solamente tomó el lugar, se encarnó como un hombre, sino que también sufrió las vejaciones más fuertes y se entregó para eso. Él tenía el poder para defenderse, vaya. Él con una mano en la cintura acabaría con todos los enemigos. Pero Él soportó todo esto por amor de nosotros, sufrió la cruz del Calvario, sufrió la humillación de esa muerte vil en la cruz del Calvario como un malhechor, para que nosotros pudiéramos encontrar ese camino de salvación que Dios nos ofrece. Dice Hebreos 4:12, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que al morir, ganó. Al entregar su vida, destruyó al que nos tenía azotados. Así que la invitación que Cristo hace para venir a conocerle, para que Él sea nuestro Salvador, para que nosotros creamos que su muerte es lo que nos perdona y limpia de todo pecado, es una invitación firme, es una invitación clara, definida, de amor, para que disfrutemos y gocemos de los beneficios de venir a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. También encontramos que en el tiempo en que Jesús vivió entre nosotros, pues nosotros vimos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Como Cristo fue mientras vivió en este mundo. Podíamos ver en Cristo su compasión, su amor, su paciencia, su preocupación por la gente, por sus necesidades. Y Él estuvo listo para estar llevando nuestros pecados y nuestras maldades para morir en la cruz del Calvario. La Escritura pues nos muestra, ¿verdad?, todas estas cosas en una manera clara, y pues nosotros podemos pensar en Jesucristo en una forma determinada para ir y conocerlo. Probablemente quizá alguien aquí no haya tenido la experiencia de conocer la salvación en Cristo Jesús, pero la invitación del Señor está ahí presente, lista para todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay algo más que la palabra de Dios también hace énfasis, y es en el sacrificio. No podía
hablarse de Cristo sin el sacrificio. Esto es esencial. El Nuevo Testamento nos enseña que la muerte y la resurrección de Cristo es el punto culminante del Evangelio. Todo lo que vemos de la vida de Jesús llega a ese punto de la muerte y la resurrección. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra tenía que quedar completa. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, somos perdonados por la muerte de Cristo. Nuestros pecados son pagados, limpiados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero en su resurrección, nosotros recibimos la justicia de Cristo a nuestro favor. Ahora Dios nos ve como con la justicia de Cristo acreditada a nuestro favor, y por esa razón nosotros ya no tenemos ninguna condenación hay para nosotros, como la palabra de Dios lo explica. Tengo algo aquí que quiero comentar, lo tengo muy subrayado y apenas si lo veo. La ley estableció un sistema de sacrificios que explicaban los pecados y cómo era que esto apartaba de Dios. Cuando se explicaba los pecados y cuando se derramaba la sangre cubría esos pecados para evitar el castigo de Dios, esperando también hacia el futuro en el sacrificio de Cristo. En Cristo Jesús estaban representando al sacrificio de Cristo todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Pero en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos pecados quedaron cubiertos. De aquellos hombres del Antiguo Testamento que sus pecados fueron cubiertos, cuando el sacrificio de Cristo se cumplió, yo me pienso de esta manera, los pecados también aquellos que estaban cubiertos quedaron limpios por la sangre de Jesús. Y tan justos son aquellos del Antiguo Testamento como nosotros por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Así que, pues nosotros tenemos la justicia de Cristo. Dice Romanos, a causa de este sacrificio, en Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor nos justifica, y esto sí quiere decir que nos hace justos por el sacrificio de Jesús. Al creer nosotros en ese sacrificio, somos justificados por el Señor. Una verdad que habla el Antiguo Testamento respecto de esto, que me parece importante mencionarla, es que la sangre, hay un énfasis en el Antiguo Testamento sobre la sangre de los animales. Y lo que se estaba mandando al pueblo de Israel es que no comieran la carne con su sangre, que no hicieran la moronga, la famosa, que no hicieran esto, que ellos quitaran la sangre, la derramaran a la tierra y entonces comieran la carne de los animales. Y dice, por ejemplo, en Levítico
porque la vida de toda criatura está en la sangre. Y miren lo que dice aquí: yo mismo la he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Suena extraño, pero habla de la revelación por lo cual eran importantes los sacrificios del Antiguo Testamento, donde esa sangre se derramaba, pero estaba ahí sobre el altar y llegaba hasta el propiciatorio, el lugar santísimo, todos estos muebles que tenía el tabernáculo en el desierto, y todo ello era para que se recordara claramente que tenía que venir un momento donde Cristo Jesús derramara su sangre y esa sangre nos perdonara a nosotros de nuestros pecados. La sangre tenía que ponerse en el altar. Por eso dice: yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre en el altar. Había que sacrificar al animal y ponerlo ahí en el altar, porque todo esto estaba representando el gran sacrificio que Jesucristo vendría a hacer, derramando su sangre en la cruz del Calvario, ese altar tremendo en donde Dios limpió nuestros pecados y los puso nuestros pecados sobre el Señor Jesucristo y nos dio a esta justificación, esa limpieza de nuestras maldades, dándonos salvación. Dice en Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Por eso todo aquello se hacía en el Antiguo Testamento, todos aquellos sacrificios, porque era importante recordar que un día vendría el Salvador, que moriría en la cruz del Calvario. Un asunto aquí más que también es importante, es morada. La palabra de Dios para esta comunión con Dios, para conocer a este Dios, habla de la morada, pero específicamente haciéndonos comprender que el Espíritu Santo moraría en nuestras vidas para mantener viva esa comunión íntima con el Padre y con el Señor Jesucristo. Dice el Señor en Juan 14: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, les dice a sus discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor entró en el tiempo y el espacio para romper el poder del pecado, dándonos vida eterna y el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Dios nos ayuda con su Espíritu Santo día con día para que nosotros vivamos para Él. Como creyentes, somos personas en quien Dios vive, y por esa razón nosotros podemos vivir la vida cristiana. Un día Guillermo León me decía, pues espero poder seguir adelante, y comentábamos así por el chat, pues no es de nosotros, es del Espíritu Santo que está en nosotros. Si así fuera, pues ni yo podía seguir un día más de vida cristiana, pero todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y Él es el que nos ayuda para poder
vivir para el Señor, amar al Señor, caminar con el Señor, servir al Señor, como dice. Es morada. Él vino a morar a nuestras vidas. Por eso la intimidad es muy grande, muy profunda entre Dios y nosotros, porque Él mora en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios dice algo que pues creo que es de mucha importancia para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón, son textos largos, pero pues yo quería compartirlos, ¿verdad? Sí. Pero es una realidad que ahora ya nosotros, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos una lucha, porque sí, de repente queremos andar en la carne, pero viene la reprensión de parte del Señor, de su palabra en el interior nuestro, en nuestra mente, que nos dice, no es tu camino, y tú debes de andar en el Espíritu. Y entonces empezamos a caminar en el Espíritu del Señor, y de esta manera estamos andando en una nueva vida, no en una vida que está manejada o encaminada por nuestra voluntad y nuestros deseos carnales, sino que estamos ahora siendo manejados por la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, porque somos morada de Dios. Él vive en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que nosotros le sirvamos y andemos en sus caminos. Muy bien, hermanos, pues déjenme decir pues una última cosa aquí. Dos cosas. Vamos, yo sé de tres. Con todo esto que hemos platicado, se cumple Jeremías 31:33, que muchos de ustedes yo creo que lo conocen bien. Dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Él pondrá sus leyes en la mente y en el corazón. Y si vivimos, por Él vivimos. Si hacemos algo, es por la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si le servimos al Señor, es por eso, ¿verdad? Porque Él está obrando en nosotros. Dice Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Está abierto, está listo por el sacrificio de Jesucristo, por su sangre derramada, por su resurrección. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando pensamos quién es Dios, pensemos en el Evangelio. Todas estas cosas que hemos mencionado, al final de todo es el Evangelio de Jesucristo. Su vida, sus milagros, la manera en que Él demostró a Dios en todas las cosas que Él hizo, pero especialmente en su sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él cargó nuestros pecados sobre el madero,
derramó su sangre para que nosotros pudiésemos tener esta salvación tan grande, que no solamente nos salva, sino que además nos permite que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas y tengamos una vida distinta. En el Salmo 86, ustedes podrán leerlo. Aquí me llama la atención cómo David, a pesar de que no tenía todavía esta intimidad que se nos presenta aquí en el Nuevo Testamento, el tiempo que él tenía con Dios y aquella cercanía con Dios, la disfrutaba mucho. Y él veía esto, dice, fíjense cómo dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Era una bonita relación, pero ahora la tenemos todavía mejor. Y sin duda David lo disfrutaba, y ahí él veía, todo ese salmo ustedes lo pueden leer pero él veía ahí toda esa grandeza de la cercanía con Dios. Pero tú, hermano, y yo tenemos una mayor cercanía con Dios. Somos sus hijos, que gozamos de una intimidad de amor, en donde Él es nuestro Padre y nuestro Papi, que tiene cuidado de nosotros, que escucha nuestra oración. A lo mejor alguno se puede sentir muy solo, muy desalentado, no hay nadie que me ayude, pensar que hay un vacío enorme, pero Dios quiere una cercanía por medio de Jesucristo. Eso sí, no hay otro camino, tiene que ser Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Creer que esa muerte es suficiente para ser salvo, y entonces Dios transforma esa relación y la hace íntima contigo para que Dios sea tu precioso Padre Celestial con quien puedes relacionarte íntimamente. Es una bendición este Evangelio glorioso que nosotros tenemos, que en todo lo que mencioné, todo el Evangelio está ahí, en todos esos aspectos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y nos deja con toda claridad esta conclusión: cree en Jesucristo y serás salvo, en una salvación hermosa, preciosa, que enriquece la vida, que enriquece el alma. Yo quisiera que consideraran esa invitación, la tomen en cuenta, en su casa, aquí, en algún lugar, que tú te puedas acercar al Señor y decirle: Padre, oh Dios, pues no he creído en ti hasta ahora, pero en este momento pongo mi fe en Cristo y sé que Él es mi Salvador, quien derramó su sangre por mis pecados y resucitó al tercer día para que yo pueda ser justificado. Creo, Señor, con todo mi corazón. Tú puedes hacer alguna oración similar a esta si el Señor ha tocado en alguna manera tu corazón y venir a Cristo, que sea tu Salvador. Dios hará una gran revolución en tu vida y en tu alma, como lo ha hecho en todos nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por la bondad tuya. Gracias porque quedamos admirados con una salvación tan grande. Nunca vamos a comprender cuánta misericordia, cuánta compasión, cuánta paciencia, cuánta gracia, Señor, has tenido para con nosotros. Nunca lo vamos a comprender. Pero cómo te agradecemos, Señor, por esto. Y también porque sin duda un día, en esa eternidad gloriosa, estaremos todos gozándonos como tu familia, como cuerpo de hermanos, como tu pueblo, adorándote y alabándote y dándote las gracias por esta salvación tan grande y gloriosa que nos has dado.
bendecimos tu nombre, te damos las gracias y rogamos que nos sigas iluminando más y más con la gloria de esta obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo por mandato tuyo, para que te conociéramos y disfrutáramos esa comunión contigo. En Cristo Jesús, Señor.